Un gusto, Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Gracias por estar con nosotros, me da gusto verte. Guillermo, gracias como siempre por la invitación. ¿Qué opinas de la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Es la nota de la última semana, todos los días se está hablando de este tema. Además, es muy probable que en el actual periodo, que concluye en diciembre, sea discutida y ya veremos si aprobada. Bueno, sin duda, porque yo creo que es de esas reformas fundamentales que en gran medida marcan el futuro próspero o no de un país. Y en este caso me parece que esta reforma no abona a un país desarrollado, no abona a un país que respete el cambio climático, no es buena para la salud de los mexicanos, atenta contra la capacidad de generación de empleos decentes, bien pagados, que alcancen. Entonces yo creo que, después del análisis que se tenga que hacer, a mi juicio lo que más le conviene al país es que esta reforma no pase. Muchos opinan que más que una reforma es una contrarreforma. ¿Coincides? Sí, claro, es una contrarreforma porque apenas en el año 2013, como resultado de este Pacto por México, se hicieron reformas al sistema eléctrico precisamente para facilitar más la inversión privada, que le permitiera la entrada a las energías renovables, que le permitiera al país satisfacer la demanda de electricidad, porque además, Guillermo, el mundo es cada vez más eléctrico. Pensemos nada más lo que acaba de pasar en la pandemia, en donde todos estamos cada vez más en nuestras computadoras, trabajando en nuestras casas, los que tienen acceso al Internet estudiando desde ahí. Veamos que vienen los coches eléctricos hacia adelante, se van a ir cerrando y cancelando los coches de las energías fósiles de gasolina. Entonces, el mundo es cada vez más eléctrico, la demanda será enorme por electricidad. No hay manera de que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, tenga recursos suficientes, porque además, ¿a quién se los quitaría? Se los quitaría a los maestros y a las escuelas para tener educación de calidad. Se los quitaría al sistema de salud, pues que ya vemos que está haciendo agua, ¿verdad? Que no es capaz de atender a 16 millones de mexicanos en los últimos años que perdieron el acceso. No tenemos más que el 35% de los mexicanos con 2 vacunas puestas. Entonces se lo estaríamos quitando a los médicos y a las enfermeras. Y se lo estaríamos quitando a la seguridad. Entonces, pues así es la vida. No alcanza los recursos para todo. En la electricidad no nos podemos dar el lujo de que no haya electricidad suficiente a precios razonables. Por eso yo creo que no es una medida que le convenga al país. He estado escuchando las opiniones, particularmente de los involucrados en el sector empresarial. Advierten graves riesgos, serias consecuencias. La más grave de ellas, sin duda, la pérdida de inversión, pero también conflictos, debates internacionales en función de que México incumpliría acuerdos de carácter internacional que tiene. Con todos estos riesgos y consecuencias que hemos estado escuchando y hemos estado leyendo, ¿crees que pase en el Congreso la reforma tal y como está? Pues no debería de pasar tal ni como está, ni se presta, según yo, a negociaciones, porque te decía, es una contrarreforma efectivamente a la del 2013. De acuerdo a la exposición de motivos, si los datos son veraces, ya el 62% de la energía que se produce en el país la produce el sector privado. Y gracias a eso es que las empresas mexicanas tienen acceso a electricidad y las familias de los mexicanos. Entonces yo no entiendo esta actitud muy constante de que cuando algunas cosas van bien, como para qué las tienes que cambiar, habiendo tantas cosas que van mal, ¿no? ¿Por qué no meterle más imaginación y más recursos, repito, a la educación? Más imaginación y más recursos a la salud. Muchos más imaginación y recursos a la seguridad. Entonces, no nos podemos dar el lujo a los mexicanos. Y sí, se estarían violando acuerdos internacionales, se estarían violando inversiones que se hicieron con el marco jurídico vigente. O sea, hoy existen inversiones en el país que se hicieron conforme a la ley. Pero mira, lo más importante para los mexicanos es que estaríamos disminuyendo la capacidad de generación de empleos decentes, bien pagados, que alcancen. Estamos atentando contra el futuro de los mexicanos y especialmente con el futuro de los jóvenes mexicanos, que son los que más futuro tienen por delante. El presidente López Obrador parece decidido a jugarse todo en esta primera de las 3 grandes reformas constitucionales que dijo que enviaría al Congreso y parece estar colocando la responsabilidad o buena parte de la responsabilidad en tu partido, en el PRI. ¿Qué hará el PRI, Enrique? Pues mira, es un dilema interesante. A mí no me cabe la menor duda de lo que tiene que hacer. Tiene que rechazar la ley. Después de un análisis, depende el tiempo que requieran para analizar. Yo me la leí en 2 horas el domingo, porque ya había leído yo la reforma energética y eléctrica hace 6 años. Pero bueno, igual hay gente que le requiere más tiempo para estudiar. El que la lee con cuidado se da cuenta que no hay forma de que le ayude al país. A ver, otro tema. Hay una crisis de cambio climático en el mundo. Para quien no lo entienda, ¿verdad? Los huracanes más violentos y más frecuentes, los incendios también cada vez más agresivos. Entonces, ir hacia las energías fósiles, el combustóleo, ¿qué es lo que están haciendo? Están utilizando chapopote para producir electricidad en México, que es caro, muy contaminante y atenta contra la salud. Entonces, pues ojalá que si lo estudien realmente con el ánimo de llegar a lo que más le conviene al país. Ahora, el PRI. No hay un PRI, ¿eh? Hay muchas formas de ver las cosas y probablemente acabe esto en un voto de conciencia. Es más, yo creo que incluso es lo conveniente. Porque hay gente que de buena fe puede pensar que lo mejor que le puede pasar al país es tener empresas estatales y que la economía la debe regular el gobierno. Hay gente que pensamos que no, que el gobierno debe ser un promotor de la inversión. Quizá un voto de conciencia no es mala idea para saber quién está de qué lado. Estaba escuchando ahora el comentario de Salvador Camarena, en el que, por cierto, profundizará en su columna de mañana en El Financiero. Y coincido, es muy pronto, en este momento es muy pronto para que el PRI dé un sí o un no rotundo. Me da la impresión, y lo decía Salvador, que con la posición que ha fijado el PRI
gana tiempo. ¿Lo ves así también tú? Pues no estoy tan seguro, porque al final del día también genera una enorme incertidumbre en el destino del país, como para qué sirve la incertidumbre. Me parece que también genera dudas en la sociedad sobre la fortaleza de la Alianza Va por México, porque a ver, cuando fueron en alianza y fueron a pedir el voto, una de las cosas a las que se comprometieron es justamente parar aquellas reformas que atentan contra el futuro del país. ¿Qué hay que pensar después de eso? O sea, ¿cuánto tienes que pensar si eso es lo que ofreciste? Que ibas a parar aquellas reformas que atentaran contra el país. ¿No te sabes cuáles son? ¿Qué? ¿Es una reforma a la ley de la Lotería Nacional? Esas no son las que atentan contra el país. Entonces, a mí no me gusta esto de cuando tú tienes firmeza en algo, no te das tiempo. Creo que es importante también ser contundente. Es interesante lo que dices. A mí me resulta muy difícil entender que el mismo PRI que impulsó y aprobó con su voto la reforma de Enrique Peña Nieto, una reforma energética que obtuvo una importante mayoría en el Congreso, sea el PRI que ahora está poniendo en duda su capacidad para decir no a esta contrarreforma que va en contra de la de Enrique Peña Nieto. A mí también me resulta difícil entender, lo cual quiere decir que en su momento quienes la aprobaron, pues quizá no todos tenían las convicciones muy firmes, igual y lo hacían pues porque era lo que quizá alguien les pedía. Pero si tienes convicciones claras y entiendes el tema, aquí de lo que está en juego es la capacidad del país de competir porque tiene energía suficiente, accesible y que genere empleos. Si nosotros encarecemos la energía en el país y es escasa, estamos también rompiendo las cadenas de valor que nos ha costado tanto trabajo construir. Somos parte de las cadenas de valor con Norteamérica. Los norteamericanos también han invertido aquí porque es un país, además de certeza jurídica, donde también tenemos insumos competitivos. Nos encarecemos y dejamos de ser un lugar atractivo para recibir inversión. No solamente la extranjera, la mexicana. Otra vez en perjuicio de quién? Del mexicano que no va a encontrar empleos decentes, bien pagados para que te alcance. El presidente ha construido un discurso en el que dice, si estás con la reforma, estás con el pueblo, y si no, estás contra él. Hoy dijo, ¿de qué lado van a estar? ¿Del lado del pueblo o de los empresarios? Otra vez polarizando. Parece simplista ponerlo en esa perspectiva. Bueno, pues sí, no es muy sofisticado, ¿verdad? Pero pues así es como muchas veces se pone. Pero yo te pondría tratando de seguir esa reflexión. ¿A favor de la ideología de un grupo que tiene reminiscencias del pasado o a favor del futuro de los mexicanos, de un futuro próspero, sano, ¿verdad? Y un país mucho más justo. ¿A favor del pasado o a favor del futuro? Yo le voy al futuro. Para decirlo todavía más claramente, lo has dicho muy claro. Por cierto, como país, ¿qué nos jugamos con esta reforma? Nos jugamos la posibilidad de tratar de recuperar lo que hemos perdido, de incorporar a la gente que se nos ha venido quedando atrás a partir de un crecimiento económico mucho más acelerado, a partir de un país que al generar confianza en México y en el mundo sea capaz de generar inversiones y por lo mismo generar muchos empleos. Un país que no es capaz de respetar su Estado de Derecho, que no va con las tendencias mundiales de respetar el tema del medio ambiente, es un país que no va a recibir inversiones y no va a generar empleo. Y en México más de 1 millón de mexicanos se incorpora a la fuerza laboral, mexicanos que no están encontrando las oportunidades porque tienes una economía que no está creciendo. A ver, en una pandemia, en una recesión económica, lo único que nos falta es una reforma de este tipo para darle una estocada a la economía mexicana. Otro de los argumentos que da el gobierno y juega un poco mañosamente con ese tema es el de las tarifas. Dice, bajarán las tarifas eléctricas. No se ve cómo pueden bajar las tarifas. Ni han bajado, ni van a bajar. A ver, qué bueno que lo dices, Guillermo, porque a ver, para explicarle un poco a la gente, porque también dicen, es que cómo es posible que algunas empresas paguen energía más barata que los ciudadanos. A ver, vamos a explicarlo. Muchas empresas hoy en día tienen energía más barata porque han formado sus propias centrales de producción de electricidad, sobre todo a partir de energías renovables, y por eso tienen electricidad más barata. En cambio, las familias de los mexicanos compran la electricidad de la CFE, que la está produciendo del combustóleo, que es más cara, ¿verdad? Y más contaminante. Entonces sí es una buena reflexión. ¿Por qué no también le damos energía a los mexicanos de la que compran las empresas, que son las renovables? Esa es una. La otra, si el gobierno realmente quiere bajarle las tarifas a los mexicanos, todos sabemos que esa electricidad está subsidiada, pues que subsidie más. Entonces no es cierto que los costos de la tarifa para los mexicanos tienen que ver con las empresas, tiene que ver con que si se produce de combustóleo, que es caro y sucio, o se produce de energías renovables, que es más barato. Y la otra, el gobierno quiere bajar la electricidad, pues que la subsidie más. Entonces es un argumento falaz que no se sostiene. Ni han bajado, ya han subido, por cierto. Bueno, a ver, han subido, fíjate, España es otro argumento que oyes. Oye, es que en España han subido es que las hoy tarifas. salió este tema en España. Te lo explico, porque también ya lo hemos estudiado. Lo que ocurre en España es que aunque hay muchas energías renovables en España, todavía la mayoría viene de gas. Y el gas ha subido en el mundo. Ese es otro error en México. ¿Para qué le estamos apostando a producir a partir de fósiles que suben y bajan? Pues produzcámosla sobre todo. No digo que de la noche a la mañana, pero cada vez más del sol y del viento, que hasta donde yo sé, no hay nadie en el sol y en el viento que te suba las tarifas. Es más, hoy el precio de producir electricidad del sol y del viento es 4 veces menor que lo que le cuesta a la CFE producir la suya. No se sostiene tampoco. Oye, pero ya lo dijiste, pero subrayemos. La reforma ni siquiera negociar, la verdad, es sí o no. Hay cosas que no se negocian en la vida y en esta no se debe negociar porque el futuro del país no es negociable. El futuro del país no es negociable. La capacidad de la gente pobre en México de incorporarse a las clases medias no es negociable. El que las clases medias se puedan empobrecer no es negociable. La reforma no es negociable. No todo en la vida es negociable. La mayoría de las cosas sí. Esta no es negociable. Enrique, te agradezco mucho tu presencia para hablar de este tema. Es un tema muy importante. Es vital para el país. No es un tema de partidos, no es un tema de gobierno, es un tema de país
y es un tema que nos atañe y nos afecta a todos. Así es, así es. Por eso hay que tomarlo con seriedad, que los argumentos estén fundamentados en ciencia, ¿verdad? Que estén fundamentados en los hechos, y hay que hablar con la verdad. Y yo creo que lo que nos debe de importar es cómo construimos un mejor país, más parejo, más justo, y que nos emparejemos para arriba, no para abajo, Guillermo.